¿Sabías que durante 5 meses completos de la gran tribulación, salir de tu casa podría significar experimentar un tormento tan insoportable que buscarás la muerte, pero no la encontrarás? Esta no es una historia de terror inventada por Hollywood. Es una advertencia profética directa de Apocalipsis 9 que la mayoría de cristianos no comprende completamente. Después de décadas estudiando las escrituras proféticas, he descubierto que lo que está por venir superará cualquier pesadilla que puedas imaginar. Pero aquí está la parte que cambiará todo lo que creías saber. Este juicio aterrador también revela el amor más profundo de Dios hacia la humanidad. Hoy vamos a desentrañar uno de los pasajes más escalofriantes y malinterpretados de toda la Biblia. Te voy a mostrar exactamente qué son esas criaturas demoníacas que emergerán del abismo, por qué tienen poder para atormentar pero no para matar, y cuál es la identidad real de su líder, Apolión el Destructor. Pero antes de continuar, debo advertirte algo crucial. Lo que descubrirás hoy destruirá para siempre las mentiras que Hollywood y la cultura popular han plantado en tu mente sobre Satanás, el infierno y el control que realmente tienen sobre este mundo. Durante los próximos minutos, la palabra de Dios va a revelar verdades que han estado ocultas a plena vista. Verás cómo incluso en el juicio más severo, Dios establece límites precisos. Comprenderás por qué algunos estarán protegidos, mientras otros experimentarán 5 meses de agonía indescriptible. Y más importante aún, descubrirás por qué Dios permite que esto suceda. Si alguna vez te has preguntado por qué parece que estas profecías se demoran, o si realmente habrá escape para los verdaderos creyentes, prepárate. Las respuestas que encontrarás aquí no solo transformarán tu comprensión de los últimos tiempos, sino que podrían determinar dónde pasarás la eternidad. Quedémonos con la palabra de Dios, porque la verdad que está por revelarse es más poderosa que cualquier ficción. ¿Qué harías si supieras que durante 5 meses completos, tu única opción de supervivencia sería permanecer encerrado en tu casa? Esta no es una cuarentena común como la que vivimos recientemente. Es una advertencia profética específica para uno de los periodos más terroríficos de la historia humana. Apocalipsis 9 nos revela una realidad que desafía nuestra comprensión. Durante la gran tribulación, criaturas sobrenaturales saldrán del abismo con una misión específica de tormento. Estas no son langostas ordinarias, sino seres demoníacos con poder para infligir un dolor tan intenso que las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán. La Escritura es clara, y les fue mandado que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Este versículo revela algo crucial. Hay limitaciones divinas incluso en el juicio más severo, pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. El tormento durará exactamente 5 meses. No 4, no 6, 5 meses precisos. Esto no es casualidad. Es un periodo determinado por Dios con un propósito específico. Durante este tiempo, salir de casa significaría exponerse a un sufrimiento indescriptible. La pregunta que debes hacerte no es si esto sucederá, sino cuándo. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:21 que habría gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No estamos hablando de eventos simbólicos o metafóricos. Estamos hablando de realidades literales que transformarán completamente la existencia en la tierra. Ahora que comprendes la magnitud de esta advertencia, es crucial que identifiquemos exactamente quién será responsable de liberar estas fuerzas devastadoras. ¿Sabías que no todas las estrellas mencionadas en la Biblia se refieren a objetos celestes y que una de ellas posee la llave del lugar más tenebroso del universo? Apocalipsis 9:1 nos introduce a un personaje que cambiará para siempre el curso de la historia humana. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta descripción aparentemente simple contiene verdades profundas que la mayoría de estudiosos bíblicos han pasado por alto. La palabra cayó en el texto griego indica una acción ya completada,
sugiriendo que este ser ya había descendido de una posición de autoridad o gloria. Esta estrella no es un meteorito ni un cometa, es una persona, un ser con voluntad propia y capacidad de decisión. El hecho de que se le dé la llave indica que recibe autorización divina en un momento específico. No actúa independientemente, sino que opera bajo permiso celestial, lo cual revela algo extraordinario sobre la soberanía de Dios. La identificación de este ser ha generado debate entre teólogos durante siglos. Algunos sugieren que es Satanás mismo, pero un análisis más profundo del texto revela inconsistencias con esta interpretación. El contexto y la descripción apuntan hacia otro ser angelical caído, posiblemente de alto rango, que recibe esta responsabilidad específica. Lo más impresionante es que incluso en este momento de juicio devastador, vemos que Dios mantiene control absoluto. La llave no es robada ni tomada por fuerza, es otorgada. Esto significa que incluso las fuerzas más destructivas del universo operan dentro de los parámetros establecidos por el Todopoderoso. El simbolismo de la llave es particularmente significativo. Representa autoridad, acceso y control. Pero como veremos, esta autoridad tiene límites muy específicos establecidos por quien verdaderamente gobierna sobre todo. Pero antes de profundizar en las implicaciones de esta autorización divina, debemos aclarar un malentendido fundamental sobre quién realmente controla el infierno. ¿Qué pasaría si descubrieras que todo lo que pensabas sobre el infierno y su supuesto Señor ha sido una mentira cuidadosamente construida por la cultura popular? La realidad bíblica sobre este tema es radicalmente diferente de lo que Hollywood y la literatura nos han enseñado. Durante décadas, películas, libros y testimonios personales han perpetuado la imagen de Satanás como el rey del infierno, gobernando desde un trono de fuego y comandando legiones de demonios con autoridad absoluta. Esta representación ha calado tan profundo en nuestra cultura que incluso muchos cristianos la aceptan sin cuestionamiento. Pero la Escritura pinta un cuadro completamente diferente. El hecho de que nuestro ángel caído reciba la llave del pozo del abismo complica significativamente la teoría de que se trata de Satanás. Si Satanás fuera realmente el señor del infierno, ¿por qué necesitaría que le dieran una llave? Un rey no necesita permisos para acceder a su propio reino. Esta contradicción nos obliga a reconsiderar nuestras presuposiciones. La Biblia revela una verdad sorprendente. El infierno no es el reino de Satanás, sino su prisión futura. Jesús declaró en Mateo 25:41, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Note que dice, preparado para, no gobernado por. El infierno fue diseñado específicamente como lugar de castigo para Satanás y sus seguidores. Esta distinción es crucial para entender Apocalipsis 9. El ser que recibe la llave opera bajo autorización divina temporal. No es un gobernante independiente, sino un instrumento en las manos del Dios soberano. Incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, el Todopoderoso mantiene control absoluto sobre cada detalle. Apocalipsis 20:10 confirma esta realidad, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora que hemos establecido quién no controla realmente el infierno, podemos explorar con mayor claridad el verdadero propósito de este lugar de juicio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué miles de películas y libros presentan a Satanás como el señor absoluto del infierno, cuando la Biblia enseña exactamente lo contrario? Esta distorsión no es accidental, es una estrategia deliberada para confundir la verdad sobre el destino eterno y el poder real de Dios. La cultura popular ha creado una imagen completamente falsa de Satanás como un rey poderoso que gobierna el infierno desde un trono de fuego, comandando demonios y decidiendo el destino de las almas perdidas. Esta representación aparece en innumerables producciones de Hollywood, desde clásicos como El Exorcista hasta series modernas de televisión.
Incluso algunos testimonios cristianos han perpetuado inadvertidamente esta mentira. Sin embargo, la Escritura revela una realidad completamente diferente. Satanás no es el señor del infierno, es su futuro prisionero más famoso. El infierno no fue creado como su reino, sino como su castigo eterno. Esta distinción es fundamental para entender tanto la justicia de Dios como la naturaleza temporal del poder satánico. Jesús mismo desmintió este mito cuando declaró en Mateo 25:41: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». La palabra clave aquí es preparado para, no gobernado por. El infierno es la sentencia de Satanás, no su sede de poder. Esta revelación cambia completamente nuestra perspectiva sobre la guerra espiritual. Satanás no está luchando desde una posición de fortaleza eterna. Está desesperadamente tratando de llevar consigo a tantas almas como sea posible antes de enfrentar su destino inevitable. Su tiempo es limitado, su poder es prestado y su derrota ya está sellada. Si esta revelación está transformando tu comprensión de la batalla espiritual, dale like a este video y suscríbete al canal para más verdades bíblicas que cambiarán tu perspectiva eternamente. Ahora que entendemos la verdadera posición de Satanás, podemos explorar qué dice realmente la Escritura sobre el propósito original del infierno. ¿Sabías que el infierno no fue creado originalmente para los seres humanos, sino que tiene un propósito específico y una población objetivo completamente diferente? Esta verdad bíblica fundamental cambiará para siempre tu comprensión de la justicia divina y la gravedad del pecado. Cuando Dios creó el infierno, no lo diseñó pensando en la humanidad. La Escritura es cristalina en este punto. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esto significa que el infierno tiene un propósito específico y original que no incluía a los seres humanos. Era, desde su concepción, una prisión divina diseñada para contener y castigar la rebelión angelical. Esta revelación nos ayuda a entender la gravedad del pecado humano de una manera completamente nueva. Cuando los seres humanos rechazan la salvación de Dios, no van al infierno porque Dios los odie o porque el infierno haya sido creado para ellos. Van allí porque han elegido identificarse con la rebelión de Satanás, adoptando su naturaleza rebelde y rechazando la provisión divina para el perdón. El diseño original del infierno revela tanto la justicia perfecta de Dios como su amor incondicional hacia la humanidad. Dios no quería que ningún ser humano experimentara este lugar de tormento. Por eso proveyó una alternativa: la cruz de Cristo. El hecho de que Jesús muriera para salvarnos de un destino que originalmente no era nuestro demuestra la profundidad de su amor. Ezequiel 18:32 confirma el corazón de Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. El infierno existe como testimonio de la justicia de Dios, pero la cruz existe como testimonio de su amor. Cada persona tiene la oportunidad de elegir cuál de estas realidades definirá su eternidad. Esta comprensión del propósito original del infierno nos prepara para entender mejor cómo Satanás enfrentará exactamente este destino que le fue diseñado desde el principio. ¿Qué pasaría si pudieras ver una visión profética del momento exacto en que el supuesto Señor del infierno es arrojado al lago de fuego para ser atormentado para siempre? Apocalipsis 20:10 nos proporciona precisamente esta revelación impactante que desmiente definitivamente cualquier idea de poder satánico eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta no es una descripción poética o simbólica, es una profecía literal del destino inevitable del enemigo de nuestras almas. Observa cuidadosamente el lenguaje. Satanás será lanzado, no coronado. Será atormentado, no entronizado. La imagen que emerge es la de un prisionero siendo arrojado a su celda final, no la de un rey ascendiendo a su trono. Esta distinción es fundamental para entender la realidad del poder satánico.
El texto revela que Satanás compartirá el mismo destino que sus seguidores: tormento eterno, día y noche. No habrá privilegios especiales, no habrá autoridad residual, no habrá escape posible. El ser que una vez fue llamado Hijo de la Mañana experimentará la misma desesperación eterna que todos los que se rebelaron contra Dios. Esta profecía también revela la naturaleza eterna del juicio divino. La frase «por los siglos de los siglos» indica un tormento que no tiene fin, un castigo que no tiene alivio. No hay aniquilación, no hay segunda oportunidad, no hay posibilidad de redención después del juicio final. La comprensión de este destino final nos ayuda a entender por qué Satanás lucha tan desesperadamente en el presente. Sabe que su tiempo es limitado y que su derrota es inevitable. Esta desesperación explica la intensidad de los ataques espirituales en nuestros tiempos. Con esta comprensión del destino satánico establecida, podemos ahora explorar cómo incluso en los juicios más severos, Dios mantiene control absoluto sobre cada detalle. ¿Alguna vez has considerado que incluso los momentos más caóticos y aterradores de la historia humana están perfectamente orquestados bajo la autoridad suprema de Dios? Esta verdad fundamental sobre la soberanía divina transformará completamente tu perspectiva sobre los eventos apocalípticos de Apocalipsis 9. Cuando el ángel caído recibe la llave del pozo del abismo, no la toma por fuerza ni la roba en un momento de descuido divino. La escritura es específica: se le dio la llave. Esta formulación pasiva revela una verdad profunda. Incluso en los actos de juicio más devastadores, Dios permanece en control absoluto de cada detalle. El Salmo 103:19 establece esta realidad: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. La palabra todo no tiene excepciones. Incluye los momentos de paz y los periodos de juicio, los tiempos de bendición y los días de tribulación. No existe un solo instante en la historia universal donde Dios no esté ejerciendo su autoridad suprema. Esta soberanía divina se manifiesta de manera específica en los límites que Dios establece para el juicio. El ángel caído no puede actuar independientemente. Opera dentro de parámetros divinos específicos. Tiene autorización para abrir el abismo en un momento determinado, por un propósito específico y con limitaciones claramente definidas. La comprensión de esta verdad debería producir dos efectos en nosotros: consuelo y reverencia. Consuelo porque sabemos que incluso en los momentos más oscuros, nuestro Padre Celestial mantiene control absoluto. Reverencia porque reconocemos que incluso sus juicios sirven a propósitos eternos que van más allá de nuestra comprensión humana. Isaías 55:9 nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Incluso cuando no comprendemos completamente los métodos divinos, podemos confiar en su carácter perfecto. Esta soberanía divina se hace evidente de manera dramática cuando observamos exactamente qué emerge del abismo una vez que es abierto. Puedes imaginar un humo tan denso y oscuro que literalmente bloquee la luz del sol y convierta el día en noche sobre toda la tierra. Apocalipsis 9:2 nos presenta una imagen tan impactante que desafía nuestra capacidad de comprensión. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Este no es humo ordinario producido por un incendio natural. Es una emanación sobrenatural que surge directamente del abismo, cargada de significado espiritual y consecuencias físicas devastadoras. La comparación con un gran horno sugiere intensidad, volumen y propósito específico. Los hornos en tiempos bíblicos se utilizaban para purificación y juicio, y esta imagen evoca ambos conceptos. El oscurecimiento del sol tiene implicaciones tanto físicas como espirituales. Físicamente, representa el caos que se apoderará del mundo cuando los ciclos naturales sean interrumpidos. Espiritualmente, simboliza la densidad del mal que cubrirá la tierra durante este periodo. La luz
símbolo bíblico de la verdad y la presencia divina, será literalmente eclipsada por las tinieblas. La frase «se oscureció el sol y el aire» revela la extensión global de este fenómeno. No será un evento localizado, sino una manifestación mundial que afectará a toda la humanidad simultáneamente. El aire mismo, elemento esencial para la vida, quedará contaminado por esta emanación infernal. Este oscurecimiento cumple múltiples propósitos en el plan divino. Primero, establece las condiciones atmosféricas necesarias para lo que emerge del humo. Segundo, sirve como señal inequívoca de que han comenzado los juicios apocalípticos. Tercero, crea un ambiente de terror y desesperación que preparará a la humanidad para reconocer su necesidad de Dios. Joel 2:31 profetizó sobre tiempos similares. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si estas revelaciones están impactando tu comprensión de los tiempos finales, asegúrate de dar like y suscribirte para no perderte ninguna verdad profética que puede cambiar tu vida eterna. Pero lo que emerge de este humo sobrenatural es aún más aterrador que las condiciones que crea. ¿Qué pensarías si te dijera que las criaturas más aterradoras jamás descritas en la literatura mundial no provienen de la imaginación humana, sino de una revelación divina sobre eventos futuros reales? Las langostas de Apocalipsis 9 representan una clase de seres tan únicos y terríficos que desafían toda categoría conocida de vida terrestre. Apocalipsis 9:3 nos introduce a estas criaturas. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. La palabra langostas en el texto griego es acris, pero el contexto inmediato nos dice que estas no son langostas ordinarias. Son seres sobrenaturales con características que ninguna criatura terrestre posee. Primero, emergen del humo del abismo, no de procesos reproductivos naturales. Segundo, poseen poder como escorpiones, pero con capacidades que van mucho más allá de cualquier veneno conocido. Tercero, reciben autoridad divina para ejecutar juicios específicos, algo que ningún insecto natural puede hacer. Cuarto, operan bajo comando inteligente y organizado, revelando naturaleza racional. La descripción que sigue en los versículos posteriores confirma su naturaleza sobrenatural: formas que parecen caballos preparados para batalla, coronas que parecen de oro, caras como humanos, cabello como de mujer, dientes como de león, corazas como de hierro, y alas que producen sonido como carros corriendo a la batalla. Esta combinación de características revela seres que combinan elementos de diferentes criaturas en una forma completamente nueva. No son híbridos evolutivos, sino manifestaciones demoníacas, diseñadas específicamente para este propósito de juicio. Cada característica tiene significado simbólico y propósito funcional en su misión destructiva. La naturaleza sobrenatural de estas criaturas significa que las defensas humanas convencionales serán completamente ineficaces contra ellas. No habrá insecticidas, armas o tecnologías que puedan detenerlas. Solo la protección divina ofrecerá refugio verdadero. Esta descripción inicial nos prepara para examinar más detalladamente el aspecto específico de estos seres que causará terror sin precedentes en la Tierra. ¿Alguna vez has tratado de imaginar cómo se vería una criatura diseñada específicamente por fuerzas demoníacas para infundir terror absoluto en el corazón humano? Apocalipsis 9, 7, 10 nos proporciona la descripción más detallada y escalofriante de seres sobrenaturales en toda la Escritura, revelando cada elemento de su apariencia aterradora. El parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de hombres, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Cada detalle de esta descripción revela un propósito específico en el diseño de terror. Las formas semejantes a caballos sugieren fuerza, velocidad y preparación militar.
Los caballos en tiempos bíblicos eran símbolos de poder de guerra, y estas criaturas combinan esa fuerza con elementos sobrenaturales que amplifican el terror. Las coronas que parecen de oro indican autoridad y rango, sugiriendo que estos no son seres caóticos sin organización, sino una fuerza militar demoníaca con jerarquía clara. Las caras humanas añaden un elemento de familiaridad perturbadora que hace que el encuentro sea aún más psicológicamente traumático. El cabello como de mujer contrasta inquietantemente con los dientes de león, creando una combinación de elementos aparentemente contradictorios que produce confusión y terror. Los dientes de león revelan capacidad destructiva y naturaleza depredadora, mientras que el cabello femenino añade un elemento de engaño y seducción. Las corazas de hierro indican protección sobrenatural y preparación para batalla prolongada. El sonido de sus alas, comparado con carros corriendo a la batalla, sugiere que su mera presencia producirá terror auditivo antes de cualquier contacto físico. Esta descripción revela que cada elemento está diseñado para maximizar el terror psicológico y la desesperación humana, preparando el escenario para comprender quién comanda estas huestes infernales. ¿Sabías que existe un ser demoníaco cuyo nombre literal significa destructor, y que será responsable de comandar la campaña de terror más devastadora en la historia de la humanidad? Apocalipsis 9:11 nos presenta a este personaje aterrador. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El hecho de que este ser tenga nombres en dos idiomas diferentes revela la importancia universal de su identidad y misión. En hebreo, Abadón significa destrucción o lugar de destrucción. En griego, Apolión deriva de la raíz que significa destruir completamente. No son simplemente nombres, son descripciones de su esencia y propósito eterno. La designación como ángel del abismo establece claramente su origen y autoridad. No es un demonio común, sino un ser de rango elevado con jurisdicción específica sobre el abismo. Su título de rey sobre las langostas demoníacas revela estructura jerárquica en el mundo espiritual maligno, con Apolión ocupando una posición de comando supremo. La naturaleza de su liderazgo será diferente a cualquier autoridad humana. No comandará por carisma o diplomacia, sino por puro terror y poder destructivo. Su capacidad de organizar y dirigir millones de seres demoníacos hacia un objetivo común demuestra inteligencia estratégica y autoridad absoluta sobre sus subordinados. El nombre Destructor encapsula perfectamente su misión durante los 5 meses de tormento. No vendrá a enseñar, persuadir o negociar. Su único propósito será ejecutar destrucción sistemática y metódica sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Cada acción, cada estrategia, cada movimiento estará diseñado para maximizar el sufrimiento y la devastación. La identificación específica de Apolión, por nombre y función, revela que Dios quiere que comprendamos exactamente quién será responsable de este periodo de terror sin precedentes. Si estas revelaciones sobre el Destructor están transformando tu comprensión de la guerra espiritual, dale like a este video y suscríbete para más verdades proféticas que prepararán tu alma para los tiempos que vienen. Pero la pregunta crucial que surge es, ¿por qué Dios permitirá que este nivel de destrucción se manifieste en la tierra? ¿Qué nivel de destrucción sería tan devastador que incluso Hollywood, con toda su tecnología y creatividad, no podría capturar ni representar adecuadamente su verdadera magnitud? La respuesta se encuentra en comprender el poder sobrenatural que Apolión desatará durante la gran tribulación, un poder que trasciende toda capacidad humana de comprensión o representación. Hollywood ha gastado miles de millones de dólares tratando de representar escenarios apocalípticos, invasiones alienígenas, catástrofes naturales globales, pandemias devastadoras y guerras nucleares. Sin embargo, todas estas representaciones se quedan dramáticamente cortas al intentar capturar la realidad espiritual y eterna de la destrucción que Apolión traerá. La diferencia fundamental radica en la naturaleza del poder involucrado. Las películas pueden mostrar destrucción física,
edificios colapsando, ciudades en llamas, multitudes huyendo, pero no pueden representar la destrucción espiritual que penetra hasta el alma humana, el terror que trasciende lo físico y alcanza las dimensiones eternas de la existencia. Apolión no operará con armas convencionales o fuerzas naturales. Su poder será sobrenatural, diseñado específicamente para infligir tormento que va más allá de cualquier dolor físico conocido. El texto bíblico compara su tormento con la picadura de escorpión, pero amplificado a niveles que harán que las personas busquen la muerte sin encontrarla. La verdadera magnitud de su poder se revela en su capacidad de coordinar millones de seres demoníacos simultáneamente, dirigiendo sus acciones hacia objetivos específicos con precisión militar. Esta no será destrucción caótica o aleatoria, sino devastación sistemática y estratégicamente ejecutada. Más aterrador aún es que este poder operará dentro de límites divinos específicos. Si Apolión puede causar tal devastación bajo restricciones divinas, la magnitud de su verdadero potencial destructivo desafía toda comprensión humana. Esta comprensión del poder destructivo nos lleva a examinar las distinciones cruciales entre Apolión y otras figuras demoníacas prominentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia presenta múltiples figuras demoníacas con roles distintos en lugar de atribuir todo el mal a un solo ser? La respuesta revela la complejidad del mundo espiritual maligno y la precisión con que Dios describe las jerarquías y funciones específicas dentro de las fuerzas de las tinieblas. Muchos cristianos cometen el error de asumir que Apolión y Satanás son el mismo ser, pero un análisis cuidadoso del texto bíblico revela diferencias fundamentales en sus identidades, roles y ámbitos de autoridad. Satanás, cuyo nombre significa adversario, es conocido por múltiples títulos: el padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos y el tentador. Su rol principal ha sido engañar, acusar y llevar a la humanidad lejos de Dios a través de mentiras sutiles y tentaciones aparentemente atractivas. Satanás opera principalmente en el ámbito del engaño, presentando el mal como bien y la rebelión como libertad. Su estrategia se basa en la seducción y la manipulación psicológica. Apolión, por el contrario, es específicamente identificado como el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11. Su rol es completamente diferente. No viene a engañar sino a destruir abiertamente. No opera en las sombras de la mentira, sino en la luz del terror visible. Su método no es la seducción, sino el tormento directo e indiscutible. Mientras Satanás busca el control a través del engaño, Apolión ejecuta juicio a través de la destrucción. Mientras Satanás susurra mentiras al oído, Apolión comanda legiones de seres demoníacos en batalla abierta. Mientras Satanás ataca la mente y las emociones, Apolión inflige tormento físico y espiritual directo. Esta distinción es crucial para entender que el mundo espiritual maligno tiene estructura, jerarquías y especialización de funciones, tal como las fuerzas angelicales de Dios operan con orden y propósito específicos. Comprender estas diferencias nos prepara para entender mejor la misión específica que Apolión y sus huestes ejecutarán durante la tribulación. ¿Qué pensarías si supieras que existe un grupo específico de personas que estarán completamente protegidas de la campaña de terror más devastadora de la historia, mientras que otros experimentarán 5 meses de agonía indescriptible? Apocalipsis 9:4-5 revela esta distinción sorprendente que divide a toda la humanidad en 2 categorías eternas. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esta instrucción revela precisión divina, incluso en el juicio más severo. Las langostas demoníacas no atacarán indiscriminadamente. Tienen órdenes específicas que revelan tanto la justicia como la misericordia de Dios operando simultáneamente. Primero, no pueden dañar la vegetación,
preservando los recursos naturales necesarios para la supervivencia humana. Segundo, y más significativo, no pueden tocar a quienes tienen el sello de Dios en sus frentes. Este sello representa pertenencia divina, protección soberana y identidad espiritual verdadera. No es una marca física visible, sino una realidad espiritual que los seres demoníacos pueden reconocer instantáneamente. Tercero, incluso para aquellos sin el sello, hay limitaciones específicas. Pueden atormentar, pero no matar. Esta restricción revela que incluso en juicio, Dios mantiene esperanza de arrepentimiento. El tormento tiene propósito redentor, despertar a la humanidad a su condición espiritual desesperada y su necesidad de Salvador. La duración específica de 5 meses no es arbitraria. Representa un periodo suficiente para que el propósito divino se cumpla, pero limitado para demostrar misericordia. Durante estos meses, cada día será una oportunidad para que los no sellados reconozcan su necesidad de Dios. Si esta revelación sobre la protección divina está impactando tu corazón, dale like y suscríbete para más verdades que pueden determinar tu destino eterno durante los tiempos finales. Esta misión específica nos lleva a examinar la naturaleza exacta del tormento que experimentarán aquellos sin protección divina. Puedes imaginar un dolor tan intenso y persistente que te haría desear la muerte, pero la muerte misma huiría de ti como si fueras inmune a su toque. Apocalipsis 9:6 nos presenta esta realidad aterradora, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El tormento infligido por estas criaturas demoníacas será comparado a la picadura de escorpión, pero esta analogía solo nos da una aproximación básica de la realidad. Los escorpiones producen uno de los dolores más intensos en el reino animal, pero el tormento de Apolión y sus huestes trasciende cualquier experiencia de dolor conocida por la humanidad. La intensidad de este sufrimiento se revela en la reacción humana. Buscarán activamente la muerte como escape. Sin embargo, descubrirán que incluso el suicidio será imposible. Dios suspenderá temporalmente las leyes naturales que normalmente permiten la muerte, manteniendo a las personas conscientes y vivas para experimentar completamente el peso de su rebelión contra Él. Esta incapacidad de morir no es crueldad divina sin propósito, sino misericordia extrema disfrazada como juicio. Cada día adicional de vida representa otra oportunidad para el arrepentimiento. Cada momento de conciencia mantenida es una invitación divina para reconocer la necesidad de salvación. La duración específica de 5 meses tiene significado profético. En el calendario bíblico, representa un periodo completo de gestación espiritual, tiempo suficiente para que el propósito de Dios se cumpla en las vidas humanas. No será ni demasiado corto para ser efectivo, ni demasiado largo para exceder la misericordia divina. Durante estos meses, la humanidad enfrentará una elección definitiva: continuar en rebelión obstinada o humillarse ante el Dios que mantiene sus vidas incluso en medio del juicio más severo. Esta comprensión del tormento nos prepara para examinar cómo Dios establece límites precisos incluso en sus juicios más devastadores. ¿Alguna vez has considerado que incluso en la manifestación más extrema de la ira divina, Dios establece fronteras específicas que revelan su naturaleza misericordiosa y su control absoluto? Los límites establecidos en Apocalipsis 9 para el tormento de las langostas demoníacas nos enseñan verdades profundas sobre el carácter de Dios que operan incluso en los momentos más oscuros de la historia. El primer límite es temporal, exactamente 5 meses, ni un día más ni menos. Esta precisión revela que Dios no actúa impulsivamente en el juicio, sino con propósito calculado y misericordia medida. Cada día de tormento sirve a un propósito específico en su plan redentor, y cuando ese propósito se cumple, el juicio cesa inmediatamente. El segundo límite es funcional. Las criaturas pueden atormentar pero no matar. Esta restricción demuestra que incluso en juicio severo, Dios preserva la vida humana como oportunidad continua para el arrepentimiento.
La muerte sería el fin de todas las posibilidades. El tormento temporal mantiene abiertas las puertas de la esperanza. El tercer límite es selectivo. Solo aquellos sin el sello de Dios serán afectados. Esta distinción revela la justicia perfecta de Dios, que protege a los suyos mientras disciplina a los rebeldes. No hay errores en la identificación, no hay víctimas accidentales, no hay injusticia en la aplicación del juicio. El cuarto límite es ecológico. No pueden dañar la vegetación. Dios preserva los recursos naturales necesarios para la supervivencia durante este periodo, asegurando que el tormento no se convierta en extinción global. Estos límites nos enseñan que la ira de Dios no es rabia incontrolada, sino justicia perfecta ejecutada con precisión divina. Incluso cuando juzga, lo hace con esperanza de restauración y dentro de fronteras que preservan la posibilidad del arrepentimiento. Esta comprensión de los límites divinos nos lleva a examinar exactamente quiénes son aquellos que recibirán protección sobrenatural durante este periodo. ¿Te has preguntado alguna vez qué marca invisible podría ser tan poderosa que incluso las criaturas más aterradoras del infierno la reconocen instantáneamente y retroceden en completa obediencia? El sello de Dios mencionado en Apocalipsis 9:4 representa una de las realidades espirituales más reconfortantes y poderosas en toda la Escritura. Apocalipsis 7:3 nos introduce por primera vez a este sello. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este sello no es una marca física visible al ojo humano, sino una realidad espiritual tan tangible en el mundo invisible que todas las fuerzas demoníacas la reconocen y respetan sus límites. El sello representa pertenencia absoluta a Dios. Así como los sellos en tiempos antiguos identificaban propiedad, autoridad y autenticidad, el sello divino marca a aquellos que verdaderamente pertenecen al Todopoderoso. Es una declaración celestial de que estas personas están bajo protección divina directa y son propiedad exclusiva del Rey de Reyes. La ubicación del sello en sus frentes tiene significado profundo. La frente representa la mente, la voluntad y la identidad consciente. Aquellos que son sellados han entregado completamente su voluntad a Dios, permitiendo que su mente sea transformada por la verdad divina y que su identidad sea definida por su relación con Cristo. La protección que este sello proporciona es absoluta e inquebrantable. Ningún poder demoníaco, por más aterrador que sea, puede violar la protección divina de los sellados. Apolión y sus huestes reconocerán instantáneamente esta marca y serán completamente incapaces de tocar a quienes la portan. Esta protección no significa ausencia de todas las dificultades, sino preservación específica de los juicios diseñados para los rebeldes. Los sellados pueden enfrentar persecución humana, dificultades naturales o pruebas de fe, pero estarán completamente protegidos de los tormentos sobrenaturales reservados para los no arrepentidos. Si esta revelación sobre la protección divina está fortaleciendo tu fe, asegúrate de dar like y suscribirte para más verdades que edificarán tu alma para los tiempos que vienen. Esta comprensión de la protección divina nos lleva naturalmente a examinar el propósito redentor detrás de todo este juicio aparentemente severo. ¿Sería posible que los juicios más aterradores descritos en la Biblia no sean expresiones de odio divino, sino manifestaciones extremas del amor de Dios tratando de despertar corazones endurecidos al arrepentimiento? Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de los eventos apocalípticos y revela el corazón paternal de Dios, incluso en medio del juicio más severo. El propósito primario del tormento de 5 meses no es venganza o castigo punitivo, sino despertar espiritual. Cuando las personas experimentan las consecuencias tangibles y aterradoras de la vida sin Dios, muchas reconocerán por primera vez su necesidad desesperada de un Salvador. El tormento físico y espiritual servirá como llamada de atención que ninguna otra experiencia podría proporcionar. A lo largo de la historia humana,
Dios ha usado circunstancias difíciles para llamar a las personas al arrepentimiento. Las dificultades tienen una manera única de penetrar el orgullo humano y exponer nuestra fragilidad fundamental. El tormento de los 5 meses representará la intensificación máxima de esta estrategia divina. Apocalipsis 16:9 revela la tragedia de corazones que permanecen endurecidos, incluso bajo juicio extremo. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esto demuestra que el juicio, por severo que sea, no puede forzar el arrepentimiento genuino. Sin embargo, el hecho de que Dios continúe proporcionando oportunidades para el arrepentimiento, incluso durante el juicio más severo, revela la profundidad de su amor. Cada día de vida preservada durante el tormento es una invitación adicional al arrepentimiento. Cada momento de conciencia mantenida representa esperanza divina de transformación. El propósito redentor también se manifiesta en los límites temporales del juicio. 5 meses es suficiente tiempo para cumplir el propósito divino, pero no tan largo que exceda la capacidad de misericordia. Esta comprensión del propósito redentor nos prepara para examinar cómo la misericordia divina se manifiesta incluso en la limitación temporal de este juicio. ¿Alguna vez has considerado que la decisión divina de limitar el tormento más severo de la historia a exactamente 5 meses podría ser una de las expresiones más profundas de misericordia en toda la Escritura? Esta limitación temporal revela verdades extraordinarias sobre el corazón de Dios hacia la humanidad, incluso en medio del juicio más devastador. La duración específica de 5 meses no es arbitraria ni accidental. Representa el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia que caracteriza todos los actos divinos. Es suficiente tiempo para que el propósito del juicio se cumpla completamente, pero limitado lo suficiente para demostrar que el corazón de Dios no se deleita en el sufrimiento humano. Pedro 3:9 revela la motivación detrás de esta misericordia temporal. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día de limitación en el juicio representa paciencia divina extendida hacia corazones endurecidos. La misericordia en los límites también se manifiesta en la preservación de la vida durante el tormento. Aunque las personas buscarán la muerte, Dios la impedirá, no por crueldad, sino por amor. Cada momento adicional de vida consciente es una oportunidad más para el arrepentimiento, una invitación adicional a la salvación. Esta limitación temporal también protege a los sellados de sufrir indefinidamente al presenciar el tormento de otros. La misericordia de Dios se extiende no solo en la duración del juicio, sino en su consideración hacia aquellos que ya le pertenecen. La decisión de establecer un límite claro demuestra que Dios nunca actúa impulsivamente en juicio. Cada aspecto está cuidadosamente medido, cada límite perfectamente calibrado para lograr el máximo propósito redentor con el mínimo sufrimiento necesario. Esta manifestación de misericordia en los límites nos lleva finalmente a comprender por qué los eventos proféticos parecen demorarse desde la perspectiva humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de 2000 años de cristianismo, las profecías más dramáticas de Apocalipsis aún no se han cumplido? Y si esta aparente demora revela algo profundo sobre el carácter de Dios. La respuesta a esta pregunta transforma completamente nuestra perspectiva sobre los tiempos proféticos y revela el corazón amoroso del Padre Celestial. Pedro 3:4 anticipa esta pregunta exacta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta actitud escéptica hacia las promesas proféticas no es nueva. Ha existido durante milenios y continuará hasta el momento mismo del cumplimiento. La respuesta divina a esta pregunta se encuentra en el versículo siguiente. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta declaración revela que lo que percibimos como demora es en realidad paciencia extrema. Cada día que las profecías de juicio no se cumplen, es un día adicional de gracia para alguien en algún lugar del mundo. Cada momento de aparente silencio profético representa una oportunidad más para que corazones endurecidos se abran al Evangelio. Cada generación que pasa sin ver el cumplimiento es una generación más que tiene acceso a la salvación. La perspectiva divina del tiempo es radicalmente diferente a la nuestra. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que nosotros percibimos como demora injustificada, Él lo ve como paciencia misericordiosa perfectamente cronometrada. El amor de Dios por la humanidad supera nuestra capacidad de comprensión. Su deseo de que las personas estén con Él en el cielo es más intenso de lo que podemos imaginar. Cada día de aparente demora es un testimonio de este amor incondicional e incansable. Esta paciencia divina no durará para siempre, pero mientras continúe, debemos reconocerla como la expresión más pura del corazón amoroso de nuestro Padre Celestial. Has descubierto verdades que cambiarán para siempre tu comprensión de los últimos tiempos. Apolión el destructor, las langostas demoníacas, el sello protector de Dios y los límites misericordiosos del juicio divino. Aunque enfrentaremos 5 meses de terror sin precedentes, los sellados estarán completamente protegidos. La aparente demora de estas profecías revela la paciencia infinita de Dios hacia la humanidad. Si estas revelaciones han impactado tu alma, comparte este mensaje para que otros se preparen. Suscríbete ahora, porque en el próximo video revelaremos qué sucede después de los 5 meses de tormento, y por qué eso es aún más aterrador que todo lo que acabas de escuchar.